de datos dentro de df3. Entonces, dentro de df3, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Dentro de df3, vamos a crear las bases, esas variables que, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, escolaridad, explícitamente escolaridad no está como dato. Entonces, tenemos que nosotros calcular esas variables. Ahora, ¿cómo calculamos esas variables? Para calcular esas variables, lo vamos a hacer como nuevas columnas dentro de nuestra base de datos y vamos a colocar df3. Le decimos que df3 que trabaje dentro de esa base, dentro de nuestra base de datos. Y dentro de df3, ¿qué es lo que le vamos a decir? Toma los datos de esta base de datos, toma la base de df3. Entonces, para decirle específicamente que tome esa base de datos, ya saben cuál es el proceso. Le decimos toma todos los datos que están ahí con el pp, que es este comando de aquí. Listo, le estamos diciendo tómame todos los datos de la base de F3 y quiero que dentro de esos datos me hagas los siguientes cambios. Para decirle que me haga los siguientes cambios, aquí aparece el comando mutate. Van a utilizar el primero que aparece. ¿Para qué me sirve el mutate? Para agregar nuevas variables, para hacer transformaciones en las variables, por ejemplo, ponerle el logaritmo a una variable, multiplicar por 2 a una variable, elevar al cuadrado a una variable, sumar una variable más otra variable, dividir a una variable para 1000. Todos los cambios que yo quiera hacer en mis variables, cambiarles de nombre, quiero recalcular esas variables, quiero añadir el logaritmo, quiero elevar al cuadrado, todos esos cambios lo pueden hacer a través del comando mutate. Ese comando es clave, chicos, para nosotros poder hacer los cambios en nuestras variables. Entonces, quiero que me digan algún cambio que tengamos que revisar. Solo voy a hacer máximo unos 2 cambios. Uno de los cambios, por ejemplo, era aplicar el logaritmo, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Cambio el nombre, había. Otro de los cambios que tienen que aplicar, ¿cuál era, chicos? Revisen, por favor, la base de datos. Cambio el nombre. El primero creo que era multiplicar por 4,33. ¿A quién, chicos? Ahí sí no me acuerdo. Es que eso revisen el... Al P24, profe. Ya, muy bien. Entonces, si yo lo que quiero es hacer un cambio en la P24, entonces, ¿qué es lo que colocamos, chicos? El nuevo nombre que va a tener esta pregunta. Entonces, al multiplicarle por 4.33, creo que vamos a sacar el salario, ¿no es cierto? Entonces, me dice calcule el salario por hora. Entonces, vamos a sacar el salario por hora. Pero no solo multiplicarle por 24. Observe, al ingreso se le divide para 24 y se multiplica por 4.33. Cuidado. No están leyendo toda la operación. Al ingreso... Profe, perdón que le interrumpa. O sea, el P24, ¿qué variable se refiere ahí? ¿Sería el las salario? horas trabajadas a la semana, te dice. Yeah. Entonces, y el INGRL es el ingreso mensual. Entonces, si tú divides las horas trabajadas, en este caso, perdón, el ingreso dividido para las horas trabajadas por semana, ¿qué es lo que estarías sacando? Tu salario, pero ¿por qué? Estás dividiendo tu ingreso mensual dividido para las horas trabajadas para la semana. ¿Qué estoy sacando ahí, chicos? Salario semanal. Es el salario semanal.
Entonces, ¿y ahora qué pasa? Al multiplicarle por 4.33, ¿por qué se le coloca por 4.33? Porque aproximadamente un mes tiene 4.33 semanas. De ahí surge el multiplicador del 4.33, chicos. Entonces, no es tal vez por práctica, esto es un concepto económico, chicos, es una transformación económica para nosotros poder calcular el salario por hora, ya que la base de datos nos está dando el ingreso mensual. Y si queremos sacar del ingreso mensual, sacar el salario por hora, deberíamos considerar que ese ingreso ganamos en 4.33 semanas. Y eso multiplicado por el número de horas que hemos trabajado. Por esa razón se hace esa operación. No sé si quedó un poquito más claro por qué es toda esta operación. Sí. Sí, profe, la operación se le realiza, señor, en una sola. Por supuesto, ahorita la voy a hacer. Ahorita la voy a hacer, pero ustedes me dijeron solo P24 por 4.33, pero no era solo P24. Entonces, primero le voy a dar un nuevo nombre. S-hora. Hay que darle un nombre, chicos. Hay que darle un nombre a la variable. Entonces, ¿y esto a qué va a ser? ¿A qué va a ser igual esta nueva variable? Ahora viene la operación. ¿Qué colocábamos primero, chicos? P24 dividido para qué era, chicos. No era ingreso dividido para P24. Gracias, chicos. Como ustedes me dijeron primero P24, ya me quedé con P24. Era Ingreso. INGRL. ¿Dividido para qué? 24. P24. Abrimos paréntesis. 24, P24. Por 4.33. Sí. Solo voy a hacer ese cambio. O bueno, hagamos un cambio más. ¿Qué otro cambio más hay que hacer, chicos? Cambios de nombre. Pero de ahí creo que tienen que aplicar el logaritmo del salario por hora, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Ya, entonces les voy a ayudar a este logaritmo por salario por hora, porque ya si les doy haciendo todos los cambios, ya así no cuenta. Por si acaso, las variables dummy en el mutate mismo pueden hacer con el comando factor. Bueno, les voy a ayudar también con eso. Entonces, si ustedes quieren añadir un cambio más aquí, antes de cerrar el último paréntesis, miren, que ahí cierra el comando mutate. Antes de ese, colocan una coma. Y si quieren, pueden irse más abajito. Aquí generalmente con Control Alt se va para bajito, pero ahorita como estoy en otra, no se me quiere saltar. Control Alt o Control A. Control Alt te baja, pero en esta compu no me sirve ese comando. No. En esta compu no me sirve ese comando. Control Alt generalmente les baja la siguiente línea, pero no me... En tiene otra configuración esta compu, chicos. Entonces... Pero ahí a veces no le utilizan el más, profe. En este caso es más. No, o sea, simplemente le aplastas Control Alt y baja a este mismo nivel. Y sigue la función. Entonces, con eso te evitas que se te haga una línea muy extensa. Con el Control Alt generalmente te sirve. Pero aquí le presiono el Control Alt y no se me va para abajo en esta compu. Veamos. Hagamos el último intento, sí, con... No, está con otra configuración el teclado. El problema es que la otra compu se me anda colgando, por eso ahorita estoy con la otra compu. Pero bueno, aquí sí nos entra la... Se nos va a hacer una línea un poquito más extensa, pero no pasa nada. Quiero que la otra variable, en cambio, se llame log salario.
log salario. Pongamos LSA. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces le ponemos es igual al logaritmo de la nueva variable que estamos creando. Es S logaritmo entre paréntesis S guión bajo hora. Es la nueva variable que estamos creando, chicos. Y es más, creemos. ¿Se acuerdan que hay que aplicar una dummy también? Me dice que creo una dummy en género. Pero yo tengo dos alternativas para crear la dummy. Una es con la condición if-else. Pero antes de mandarme toda esa condición, yo voy a ver qué tipo de variable es el género. ¿Qué variable era el género, chicos? ¿O no le Mujer. metimos tampoco el género? Mujer, porque De las preguntas que me dictaron, ¿alguna era para género o no está colocado el género? No, hogares. la variable dummy que dice género mujer. No, pero me refiero a la variable de la base de datos. ¿Sí le incluyeron en las preguntas que me dictaron el género? Porque necesitamos también el género y no... Si alguien tiene el diccionario... No, No puso. está, y no hay género, hay sexo, es P02. P02 es, entonces no, tampoco lo incluyeron. Hay otra variable que incluir, chicos, mucho cuidado. Hay otra variable que incluir aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que les sugiero es, primero incluyan todas las variables y luego apliquen el drop, porque si no se van a dar tremendo trabajo. Ustedes me dijeron solo 4 variables y ya vamos encontrando 2 que se habían olvidado. Hay que ingresarle el P02, que es género, y hay que ingresarle la otra que ya me olvidé cuál era la que faltaba. P03. La P03 creo que falta. Entonces P02 y P03 tienen que ingresar. Entonces, ahorita no está la P02, entonces solo voy a ingresarle la P02 tentativamente como si estuviera ingresado para explicarles cómo hacen el cambio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Crear una nueva dummy. Entonces le voy a poner dummy género. Pongámosle dummy género. Y esa dummy género, ¿a qué va a ser igual? A factor. Se utiliza el comando factor. Y aquí ponen el número de la pregunta. P02. Y automáticamente les crea ya la dummy de género, chicos. No es necesario estar utilizando el if-else. Voy a agregar en este, aunque recuerden, esto que voy a hacer este momento, ustedes no lo deben hacer, pero voy a agregarle porque me tocaría otra vez volver a cargar esta base desde la inicial, volver a correr todo el código, pero recuerden que este momento solo le voy a agregar para explicarles el tema factor, pero esto no deberíamos hacerlo, ya que si a este momento le agrego esta pregunta, automáticamente ya tenemos algunos valores eliminados. Entonces, ustedes antes de eliminar estos valores deben asegurarse de que estén todas las variables aquí. Si no, otra vez les toca volver a cargar desde la base inicial para que vuelvan a filtrar y hacer todo el barrido. Entonces, en este caso, solo para que no se queden con las dudas, me dijeron que era la P02, el género. ¿Era tal cual P02, chicos? Sí. ¿Verificaron? ¿Sí? ¿Ese era género, chicos? Sí, profe. Ya, chévere, gracias. Entonces, volvemos a correr. Aplico el drop. Reitero, eso debían hacerlo antes. Aplico el drop. Y ahora sí me va a reconocer el género aquí. Entonces, dentro de P02.
Veamos si nos corre, si cerré todos los paréntesis, si no hay ningún error en la fórmula. NDF3 mutates. Ahora veamos, hay un pequeño error en la formulita. Este es punto, esta coma es punto. There was trading a rule that caused by warning not se ha producido NAs. Les comento esta advertencia a qué se refiere. Me dice que al momento de nosotros crear estos logaritmos, se ha producido valores de NAs. ¿Por qué? Porque recuerden que el logaritmo no hay de variables negativos, ni cuando hay valores que toman 0. Entonces, es importante que tengan presente que al momento de aplicar el logaritmo, no hay valores de 0, ni tampoco hay valores de números negativos de 0. Entonces, eso es generalmente lo que les dice ese aviso, chicos. ¿Ya? Entonces, en la DF3, si ustedes se dan cuenta, al final ya está el salario por hora, el logaritmo del salario y la DAMI de género. Observen, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y anteriormente no sé si en esa pregunta aparecía así en la base original. Veamos un ratito la base original. También aparecía así, pero quiero que observen la diferencia. Si nos vamos a la base original, en la pregunta 02, ustedes observen esto que aparece aquí. Este es el tipo de variable que está considerada aquí como el tipo de variable que estamos viendo es de carácter, más no es una variable de tipo factor en ninguna de esas. Entonces quiero que observen ahora la DF3. En la DF3 vamos un ratito a la pregunta, a la DAMI que creamos. Y miren, ¿se dan cuenta la clave? Factor. Eso era lo que quería. Porque el momento de que en nuestra base tenemos factor, automáticamente ya nos va a reconocer como una DAMI. Dime, Vanessa. Perdón, ¿me puedes dejar ver el código de la última? Porque me salió un error, pero no sé por qué. Lo anoté bien, por favor. Listo, a ver, chicos. Lo que voy a cerrar, ahí sí ya tienen que continuar a hacer todo el análisis. Y ahorita voy a generar una regresión múltiple y con eso cerramos. Obviamente este no es el deber, chicos. Yo he tomado algunas variables, no he hecho todo el proceso, pero se dan cuenta que no es nada largo. A ver, variable dependiente, pongámosle, es el logaritmo. Se llamaba, ¿cómo le llamamos? L-SA. Y en esta compu tampoco me vale la virgulilla, así que copiémosle de otro lado. Copiémosle de aquí. Ya, y pongámosle aquí como variables ¿qué variables creamos aquí? Déjenme ver. ¿Qué variables tenemos en la base de F3? En la de F3 tenemos la P10, nivel de instrucción, pongamos la P10A. La P10A que es el nivel de instrucción. Nivel de instrucción, la P24 que son las horas de trabajo. Estoy ahorita creando un modelo X, chicos, no estoy guiándome en lo que les solicita el trabajo porque el trabajo les dice el modelo que tienen que crear. Aquí les dice el modelo que tienen que crear. Entonces yo ahorita estoy simplemente creando un modelo al azar. Entonces le voy a incluir la P10B.
Profe, ahí ya sería el modelo en general, ¿cierto? De todas las variables. Claro, aquí lo que tienes que crear es esto, mira. Claro. Este modelo. Entonces, y es más, si te das cuenta, aquí te dice, da mi mujer. Entonces, asegúrese de que la base esté considerada como mujer. Entonces, que 1 sea mujer y 0 sea hombre. Eso asegurará, si no hay que cambiar el nivel. Entonces, eso asegurará. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Tienen que ver la base de datos, qué significa en el diccionario de variables el 1 y el 0. Perdón, el 1 y el 2. Ahí trabajan con 1 y 2. Entonces, en el diccionario de variables verifiquen, porque si no estoy mal, en la DF3 solo tienen para la pregunta 02, 1 y 2. Pero asegurarás en quién es 1 y quién es 2. Caso contrario, toca cambiar la base, en ese caso, de la DAL. Entonces, aquí está P10B. Incluyamos otra. Pregunta, profe. Dime. Entonces, en ese caso, la dama y mujer tendría que ser 1 o tendría que ser 0. Mujer 1. Mujer 1, hombre 0. Entonces, es que aquí te especifica, mira. Concretamente te está diciendo que aquí sea mujer. Entonces, para que ahí sea mujer, y acá arriba te dice, mira, ni lo leí. Sí, es bien. Ahí te dice. 1 igual mujer. Entonces, 0 igual hombre. yo ahorita lo creé automáticamente con el comando fact. Pero no sé si tú tienen el diccionario de variables y revisen en la base qué significa 1 y 2, chicos. En el diccionario de variables revisen qué significa 1 y 2. Más, ¿qué otra variable le colocaremos? Género mujer. Pongamos estas dos variables únicamente. Ya. Y coma. Data igual a df3. Saco mi modelo. Error input. Tengo NAs en la parte del logaritmo del salario. Tengo que solo esos NAs. Entonces, profe, se tocaría trabajar igual con los DNA para que no salga error. O sea, ya no teníamos NAs, pero el momento de que hicimos esta recodificación de Por lo que no se les sacarle llamó la en este variables. mutate, al momento de en este mutate colocarle aquí el salario es igual al ingreso dividido para 24 y luego le aplicamos el logaritmo de eso, aquí es donde se nos generó esos valores. Entonces, si es posible, es probable que algunas personas reportaron que tenían como salario por hora, tenían como salario igual a 0. Entonces, al momento de ser igual al valor de 0 y sacar el logaritmo, es ahí donde me genera los errores. Porque si yo le quito el logaritmo del salario y le trabajo solo con la variable salario, que era el INGRL, pues no nos va a salir algún error. Exacto, mira. Entonces, ahí no sale ningún error, ahí sale tranquilamente el modelo 1. Entonces, podemos generar el summary. WM. Pero sí estaría bien hecho si se hace así. ¿Mande? Sí estaría bien hecho el deber si se hace así. Mientras no, ahorita le estoy quitando porque ustedes tienen todavía que
eliminar los DNAs que se generan cuando estamos haciendo este proceso de transformación de las variables. O sea, les estoy indicando que el modelo corre, pero siempre y cuando no haya NAs. Entonces, en nuestra DF3, si ustedes se dan cuenta, en el logaritmo del salario, solo observemos un ratito el salario por aquí, que el salario por hora. Hagámosle un breve summary de nuestra base. Generémosle un summary de nuestra base. Summary de nuestra base de F3. Les aseguro que el salario debe tener 1000. ¿Dónde está el salario por hora? ¿Se dan cuenta de este problemita? 1000. Hay un valor negativo ahí. Por eso es lo que les está marcando como error, porque al momento de aplicar el logaritmo del salario, está calculando el logaritmo de un número negativo. Y ahí se generan todos los DNAs. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ahora les sugiero? Un momento que ustedes, en este caso, el cálculo de la nueva variable del salario por hora, o en su defecto, antes del cálculo de esta variable, nosotros teníamos la DF3 sin hacer ninguna transformación. Entonces, ustedes verifiquen y tienen que filtrar para que se queden solo con los valores positivos del salario por hora. Entonces, hay una condición adicional que deben agregar aquí, porque en el salario por hora no pueden quedarse con valores negativos. Entonces, hay que depurar esa base de datos porque al momento de que estamos calculando el salario por hora, hay un valor que nos está dando negativo. Veamos en la en la base de datos 2. En la base de datos 2 todavía no, solo seleccionamos las variables. Entonces veamos la de F2 en el summary de esa de F2. Ahí todavía no estaban hechas las transformaciones y si ustedes se dan cuenta, el mínimo de ingreso es -1. Entonces no podemos tener ingresos negativos. Hay que colocar una condición adicional. Dime, te escucho. En la primera parte del deber nos dice que le filtremos algo como de positivos. Exactamente. Por eso es lo que, si se dan cuenta, aquí tenemos que tener cuidado con estos valores negativos. Entonces, a un momento que aplicamos el drop, hasta donde teníamos el DF2, hasta aquí, estábamos todo bien. Cuando aplicamos el drop, también, muy bien. Pero en esta parte de mutate, tienen que agregar una condición o en su defecto tienen que sumarle una condición antes de hacer el cálculo del logaritmo, para que filtren y tomen solo los valores mayores a 0, pero del ingreso. Lo que me interesa es el ingreso. Ya les enseñé algunos códigos, hemos visto en clase la condición también, la if-else. Entonces, ahora, con estas indicaciones, ahora sí les dejo para que ustedes sigan trabajando con el código, chicos, Profe. porque si ya les doy todas las respuestas, ya no tiene el objetivo el deber, chicos. Profe, Sí, una está consulta. claro lo que tienen que hacer. Sí, eso ya. O sea, el código para filtrar, ¿eso nos toca investigar o es uno de estos que están aquí? Esa parte no les sé. Ahorita con todo lo que les enseñé con el mutate y todo eso, Ya está ustedes aquí poniendo. mismo en el mutate pueden filtrar. Pero eso recuerden, chicos, que ya es parte de su tarea. O sea que, Eso profe, ya hay es parte. varias, Pero ¿cómo hay varias filtramos ahí? formas de hacer, ¿verdad? Exacto, hay varias formas Claro, de hacer, porque pero el ahorita proceso, lo que les digo, chicos, a ver. Cargan la base global de datos. Seleccionan las variables que necesitamos. Una vez que seleccionan las variables que necesitamos, quitan todos los DNAs. Y a partir de aquí para adelante, todos tienen que tener estándar independientemente del código que utilicen para
considerar solo los valores mayores a cero. Pero solo quiero que en el ingreso estén los valores mayores a cero. No mayores iguales a cero, mayores a cero. Entonces, hasta aquí, todos tienen que tener estándar hasta el DF3. De aquí para adelante, el mutate que aplicamos en el DF3, tienen que considerar los que tienen un ingreso mayor a cero. Y hay un filtro adicional que ingresar, chicos. Pero recuerden, ya ahí es parte de su tarea. Si no, prácticamente ya les estoy resolviendo toda la tarea, chicos. Y ahorita toda la carga de base de datos, cómo depurar esa base de datos, cómo seleccionar las filas claves, ya lo tienen claro. ¿Sí? ¿Alguna inquietud adicional, chicos? Profe, y si bueno, mi idea no es, si en la primera base le filtro, por si cargo todas las variables, ¿no? Y le vuelvo a filtrar lo que necesito, obviamente creo que me va a dar los 1044 de observaciones. A ese punto que tenemos que llegar, ¿no es cierto? En la base inicial. Pero si en la base inicial, antes de quitarlas, antes de quedarte solo con esas, eliminas 2 DNA, no te va a dar los mismos. Te van a dar menos. Yeah. Okay. Si tú en la base inicial me quitas 2 DNAs, te aseguro que no te vas a quedar con 144,000. Te vas a quedar con menos. Te va a salir el intento. Es que recuerda que ahí estás trabajando con toditas las 139 variables y le estás diciendo que te quite las filas de DNA de toditas las variables, de las 139. Entonces es recomendable mejor, digamos, seleccionar las variables que necesitamos y después de ¿Qué les acabo de decir, chicos? Hasta el DF3, donde está el drop, está bien. Todos tienen que tener estándar. De ahí para adelante, hay que aplicar una condición adicional, un filtro, porque el ingreso, ahorita les dice un summary antes de aplicar las transformaciones y les estoy demostrando que el ingreso tiene un valor negativo. Entonces, el ingreso no puede ser negativo. Ese es un error de tipeo. Es un error al momento de que ingresaron la base, cargaron los datos en el sistema y aquí hay un ingreso. El ingreso no puede ser un valor negativo. Entonces, hay que decirle a R, tómame el ingreso, pero del ingreso solo tómame los valores mayores a 0. Ya, en el DF. Si ustedes quieren, pueden en esta misma variable lo que hacerles un cambio. Ya les estoy dando una pista. Antes de calcular el salario por hora, poner una nueva variable o en la misma variable transformarle con la condición de que tome los valores mayores a 0. Yo, por ejemplo, aquí, en las otras transformaciones que hice, le dije, tómame la variable P02, pero transfórmame a factor esa variable. Toma la variable del salario por hora, pero transfórmame a logaritmo. Yo les estoy diciendo, tienen que añadir una condición más antes de todo esto para que el ingreso tome solo los valores mayores a 0. Pero eso ya no les puedo dar, chicos, porque eso ya depende, eso es parte de su tarea, chicos. Y ahorita con la parte de, como les ofrecí, cargar la base de datos, depurar, ya está, chicos. De ahí lo otro ya viene parte de su tarea. Y de ahí solo tienen que correr el modelo, interpretar los resultados, que es básicamente lo que hemos visto, chicos. Interpretar resultados, no se olviden de interpretar correctamente la dummy. Es más, no les han considerado inclusive aquí el tema de interacciones y que vean si es significativo con el base del p-valor, interpreten el coeficiente de beta 4, pero todo esto tiene que estar en el script. Todo eso tiene que estar en el script con comentarios. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, chicos, tal vez? Listo, chicos. ¿Y se puede trabajar en el R Markdown para subir